En el tutorial de hoy vamos a explicar cómo exportar un diseño de página web realizado en Photoshop CC directamente a Adobe Edge Reflow. Como podéis ver, aquí tenemos un diseño de página web creado con las herramientas de Photoshop y con pues la estructura habitual de capas de esta aplicación, pero la diferencia es que si os fijáis, en esta estructura de capas he creado carpetas que van a coincidir con las divisiones, con los tag divs que luego vamos a encontrar en la página web final. Esto va a permitir a Photoshop generar de forma automática los assets que van a componer esa página. De hecho, dentro de la carpeta de esta división de cabecera podéis ver cómo pues tengo diferentes elementos de imagen y de texto que forman esa cabecera. Fijaos también que en el nombre de cada uno de estos assets he añadido la extensión del fichero de imagen que quiero utilizar a la hora de exportar dichos medios. Esto va a permitirle a Photoshop saber en qué formato pues va a exportar cada uno de estos elementos. Si en lugar, por ejemplo, de exportar en PNG quisiera que esta imagen fuera un JPG, lo único que tendría que hacer es algo tan sencillo como cambiar la extensión de esa palabra. Si además quisiera que fuera un JPG con una compresión al 70%, por ejemplo, pues sencillamente tendría que cambiar el nombre y añadir el sufijo de JPG y entre paréntesis 70. Así de fácil. Muy bien, voy a volverle a poner la extensión que tenía originalmente, PNG. Y una vez ya he creado esta estructura, que como os comentaba antes, debe pues corresponderse a la estructura de la página web que quiero construir con cada uno de sus elementos gráficos, me voy a ir al menú Archivo y dentro de la opción de Generar podría hacer varias cosas. Podría exportar únicamente los recursos de imagen y lo que haría Photoshop es crearme una carpeta donde cada una de las capas que tengo en el diseño original se exportarían en el formato que yo le he indicado dentro de la carpeta capas, de forma que tendría todos aquellos recursos gráficos que necesito para construir la página web directamente en Dreamweaver, por ejemplo. Pero también existe la posibilidad de exportar todo el diseño directamente a Adobe Edge Reflow como proyecto de Edge Reflow. Si escojo esta opción, que es la que voy a seleccionar ahora, puedo ver cómo efectivamente en la misma carpeta donde tengo los elementos de imagen, me ha creado Photoshop una nueva carpeta que contiene, por un lado, los assets correspondientes a los elementos que había en la carpeta de capas, dentro de esta carpeta Assets. Fijaos como aquí tengo todas las capas divididas en diferentes ficheros de imagen individual, pero también tengo el documento de Edge Reflow. Si hablo de este elemento de Edge Reflow, directamente en Adobe Edge Reflow, fijaos cómo me va a reconocer la estructura del fichero original de Photoshop sin apenas diferencias. En este cuadro de diálogo, lo que me está diciendo Edge Reflow es que he encontrado una tipografía, en este caso la Myriad Pro, dentro del documento Photoshop que no tiene una correspondencia directa con las fuentes que tengo disponibles para Edge Reflow. Así que lo único que tengo que hacer en este caso es sustituirlo por alguna fuente similar. En este caso voy a seleccionar L'Arial, hago clic en OK y una vez lee el fichero su estructura, me la va a representar en pantalla con un aspecto muy similar al que tenía en Photoshop. Quizás no es idéntico, pero como podéis ver, pues realmente el aspecto es muy parecido al que tenía originalmente dentro de Photoshop. Y además, también debéis tener en cuenta que aquí cada uno de los elementos están colocados en su posición original, pero el texto, por ejemplo, no es una imagen, sino que el texto sigue siendo texto. De hecho, pues aquí podría añadir más texto, podría sustituirlo por otro, podría cambiar cualquiera de sus características, podría alterar, añadir negritas,
añadir pues cualquier modificación que considerara necesaria. Muy bien. De hecho, una vez ya tengo la estructura creada en Edge-Reflow, podría continuar trabajando aquí para crear diferentes versiones de esta web que, como sabéis, en el caso de Edge-Reflow se convierte en una web responsiva. Podría crear pues varias descripciones de ancho de pantalla y dentro de cada una de estas descripciones pues realizar las modificaciones que fueran necesarias, pues como variar el tamaño de un logotipo, cómo cambiar la posición de los elementos que quisiera, etc. Muy bien, pero además tengo la ventaja, gracias a esta integración de Edge-Reflow con Photoshop, de poder integrar más páginas web al mismo proyecto. De hecho, voy a cerrar este documento, voy a abrir otra de las páginas que he creado en Photoshop, en este caso sería una segunda página web del mismo proyecto, y fijaos en una nueva herramienta que tengo en esta última versión de Edge-Reflow, una herramienta cuyo botón tiene el mismo aspecto que el icono de Photoshop. Al activar, haciendo clic en este botón, la sincronía con Photoshop, lo que hace de hecho Edge-Reflow es reconocer el nombre del documento PSD que yo tengo abierto en Photoshop. Así que desde aquí mismo, desde el propio Reflow, sin necesidad de tener que volver a repetir la operación en Photoshop, yo puedo crear una nueva página y lo que hace Reflow de hecho es volver a importar esa página, como ocurrió en el primer caso. Fijaos como además pues también aparece el dato de la tipografía que puedo cambiar y me reinterpreta una vez más el diseño hecho en Photoshop y lo convierte en una estructura lista para seguir estructurando o seguir maquetando dentro de Reflow con cada uno de sus elementos por separado. Además, en cualquier momento puedo acceder mediante este icono a la librería de medios, la librería de assets, donde yo podría pues acceder a todas las imágenes que ha creado Photoshop a través de la opción general para poder sustituir o para poder añadir cualquiera de estos elementos dentro de la pantalla. Es más, si quiero acceder a la otra página, puedo hacerlo directamente desde Edge-Reflow, donde voy a poder pues no únicamente ver las páginas que he ido importando desde Photoshop y cambiar entre ellas, sino que incluso podría o bien crear una página nueva o duplicar unas de las que ya existen para, a partir de ese diseño inicial, poder realizar cualquier tipo de modificación. Como sabéis, en Reflow, una vez ya he realizado las modificaciones y he dejado el aspecto que deseo a la página, pues podría obtener todo el código CSS que es necesario en cada una de las divisiones y en cada una de las partes de esta página para poder dar a la página web final el aspecto que efectivamente estoy viendo dentro de Edge-Reflow. Simplemente tendría que hacer clic en el botón del portapapeles para copiar todo este código CSS y poder llevármelo, por ejemplo, a Dreamweaver o Adobe Edge Code.